espero que las jornadas, como os dije al principio, las hemos trabajado bastante mirando a ver qué podía ser. Al final, como se ha visto, las cosas es como una las prepara, pero luego vienen cosas que suceden que se da la vuelta. Pues en este caso ha sido muy agradable que el final haya sido de esta manera, por el tema de la negociación, que a todos nos ha interesado y que nos ha gustado muchísimo. Poco más, deciros que espero que haya sido de vuestro agrado, que vayáis con, aquí se ha barajado documentación, que las personas, y os adelanto, que las personas que han ido de ponentes y que han tenido documentación vía en PowerPoint, el compañero de ayer ya me ha mandado lo suyo, su ponencia, y los que lo han tenido nos la volverán a... Vale, bueno, pues a mí me han mandado también... Entonces, la semana que viene, porque aquí el lunes en Madrid es fiesta, entonces mandaré, lo digo ahora para que sepáis, igual que hemos hecho la convocatoria, secretarios generales, secretarios de formación o secretarias, así va a ser, que lo repartan, lo distribuyan, pero así va a ser. Y también deciros que la grabación, que se cerrará en cuanto acabemos, hacen el montaje bien y también se pondrá en la página web en formato YouTube para que todo el mundo lo pueda ver y, bueno, y de ahí pueda sacar cosas. Yo creo que lleváis una buena documentación para poder trabajar en vuestros territorios y demás. Jornadas de estas ya, vamos, hasta el próximo año, como dirían los católicos, si Dios quiere, porque yo creo que ha sido intensa y, bueno, y espero que hayáis estado todas y todos bien, contentos, felices, que llevéis un buen viaje, que, bueno, nos volvamos a ver, pero ya digo, al año que viene, que me tengo que reponer, que he gastado mucha energía. Por mí, poco más. A continuación va a intervenir Juan Sepúlveda, ya sabéis que es nuestro secretario general, que ya me quita el micrófono, pero como yo tengo fuerza voy a seguir. Y a continuación Agustín, siempre te digo Martín, y es Martín Martínez, ¿de acuerdo? Nuestro secretario de confederal de organización y extensión, que eso de extensión no lo sabía, y extensión sindical. Y yo ya deciros eso. Adiós y buen viaje. Bueno, voy a continuar yo. En primer lugar, antes de que se me olvide, agradecer el trabajo que han estado haciendo la compañera Toñi, Rogelio, Arturo, Gloria. Sin ellos no hubiera sido posible hacer las jornadas. Después de 3 años, que como dije el otro día, se cumplió en el día 14, tuvimos que salir corriendo, prácticamente corriendo a nuestros lugares de origen, porque todavía no estaba decretado el cierre, pero intuíamos que el tema no iba bien. Y hemos hecho unas jornadas que yo creo que en líneas generales son positivas, son bastante positivas. Nuestras jornadas siempre han sido positivas, pero bueno, unas más que otras. De todas maneras, hay algunos hechos que han sucedido que, por el cual pues, ha habido algunos pequeños problemillas. Uno de ellos, el autobús el primer día, que nos estuvo ahí pendientes porque no llegaba, porque el conductor venía en malas condiciones y porque el autobús no tenía lo que debía de tener en cuanto a limpieza, en cuanto que no estaba en condiciones. Y por lo cual os pido disculpas. Os pedimos disculpas, pero vamos, fundamentalmente yo, que soy el máximo responsable de este tema. Y hay otro tema que yo no quiero dejar pasar. No quiero dejar pasar. Ayer no estuve yo aquí, pero nosotros somos una organización seria. Es decir, si nosotros invitamos a una persona, a un ponente, para que nos dé una conferencia, la que sea, a veces no coincide con lo que nosotros pensamos. Y lo que no es admisible es que cualquiera que sea, primero es nuestro invitado, que a nuestro invitado se le respeta, sencillamente se le respeta. Y puede decir lo que le venga en gana, siempre y cuando no nos insulte y no nos insulta. Nadie que viene aquí
nos viene a insultar. Y además es de la casa. Doble motivo. Quiere decir, diga lo que diga el invitado o la invitada, se respeta. ¿Se puede discrepar? Claro que sí. Se puede decir, en mi opinión, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo creo que esa no es la opinión que yo tengo, y se le rebate. Pero no se le dice que miente. U otras cosas. Tenemos ya bagaje suficiente para saber que a veces invitamos a personas que no son de nuestra cuerda, pero en este caso sí es de nuestra cuerda, o que van a decir cosas que no nos agrada. Cuando se hacen los congresos, Comisiones Obreras invita a las autoridades, que pueden ser de nuestra cuerda o no, y se les debe respetar. Yo creo que eso es importante y que lo tenemos que meter en la cabeza. Somos gente seria y la gente seria actuamos seriamente. Y bien, aparte de eso, pues nos han ilustrado pues, el tema de la brecha de género, que el primer día no pudo estar aquí Carolina, Eva lo hizo bien, como siempre. ¿Nos hubiera gustado que venga Carolina? Sí, y además le hemos dicho que nos debe una, no una, más de una. Y ella se ha comprometido a que va a estar con nosotros cuando preparemos un tema y que pueda estar. Esperemos que sí. La primera vez fue en Orense, que tenía COVID. Lógicamente, si tiene COVID no quiso contagiar a la gente, y esta vez ha sido por un problema, por una cuestión que era fundamental. Era discutir los acuerdos que ya habían llegado la comisión negociadora de las pensiones y seguridad social, y era imperativo que se discutiera en la Comisión Ejecutiva Confederal. Nosotros lo hicimos aquí en menos tiempo, pero lógicamente esto va en graduación. Hay elementos o órganos que tienen que discutirlo con más profundidad. Nosotros también lo tenemos que discutir. Y bueno, pues nos han hablado también de seguridad social, que nos han hecho una radiografía perfecta de lo que la seguridad social que tenemos, los servicios públicos que tenemos aquí. He hecho seguridad social, me he confundido, es la sanidad pública. Pero tenemos una radiografía perfecta de lo que nosotros ya pensábamos que existe, que está infradotada, que hay organizaciones como los partidos políticos que quieren que sea un tema de beneficencia y que el resto, pues que cada uno se lo apañe como pueda. Y eso estamos en contra de ello y estamos luchando para que eso no se mantenga y que volvamos a una sanidad pública acorde con lo que nosotros necesitamos. No nosotros, la ciudadanía española necesita, desde los más jóvenes que todavía acaban de nacer hasta los que ya, pues lógicamente, como decía ayer un compañero, para esa fecha todos calvos. Y algunos le recordaron, era nuestro secretario general, algunos le recordaron que él ya estaba calvo. Pero bueno, son anécdotas que vienen bien para distendir un poquito el tema. Es decir, necesitamos una sanidad. Ayer nos hizo una radiografía, la compañera también habló del tema de enfermedades y mujer. ¿Podía haber sido de otra manera? Pues sí, pero ella consideró que esa era la ponencia y encantado de la vida. Y hoy, Carlos, le habéis escuchado. Nos ha hecho una narrativa de cómo está el tema de pensiones. No está nada escrito, se va a poner en marcha, pero si cambia el ciclo político, tendremos problemas. Y también saber que el tema de la seguridad social, el tema de las pensiones, hay que ir haciendo ajustes periódicos, porque no todo se cumple como está previsto. Somos una sociedad que evoluciona. Ahora mismo el tema económico no va todo lo bien que debía de ir. Nos ha dicho Carlos que el tema del empleo va a aumentar, pero tenemos ahí una guerra en Europa y no sabemos cómo va a evolucionar, porque bueno, pues hay unas situaciones geoestratégicas que no lo dominamos. Nosotros no lo dominamos y esperemos que al final se resuelva bien. Sin nada más, le cedo la palabra a Agustín para que nos cierre el curso y nos dé un mensaje de optimismo y de fuerza que necesitamos todos.
Bueno, buenos días a todos y a todas, o bueno, mediodía ya. Lo primero, agradeceros enormemente la oportunidad que me dais para poder clausurar estos 3 días de intenso debate, como bien decía Sepu, y que espero haya sido una jornada muy provechosa para todos y todas en un momento muy importante para nuestra organización. Ayer fue un día histórico, el cierre de esta segunda fase del acuerdo de pensiones cierra un grupo de reformas y acuerdos que han modificado radicalmente el escenario del que veníamos con el gobierno de Rajoy, salario mínimo profesional, reforma laboral, pensiones y, por lo tanto, un trabajo muy intenso, y yo creo que escenario de lo que el sindicato ha estado haciendo en el marco del diálogo social. Lamentablemente esperábamos una patronal que fuera copartícipe y que pudiera también estar en los momentos donde había que aportar. No ha sido así, tampoco nos sorprende, tenemos la patronal que tenemos y desgraciadamente estamos acostumbrados a que solamente opten por el Estado cuando necesitan dinero, cuando necesitan recursos, no cuando hay que aportarlos. Esto es muy significativo en un sistema capitalista que desprecia al Estado, pero que solamente se retira del Estado cuando lo necesita, ¿no? Como los 50.000 millones de euros que va a poner hoy el Banco de Suiza para rescatar al Credit Suisse en esta especie de segunda ola de crisis financiera, fruto única y exclusivamente de la especulación salvaje del capitalismo. Yo creo que si algo se caracteriza, y no voy a extenderme mucho en esta parte porque tuvisteis a Carlos que os hizo un análisis completamente riguroso de la situación económica, creo que estamos en uno de los momentos más distópicos de este cuarto de siglo XXI que ya llevamos casi avanzado. Está en juego todo y en todos los ámbitos, en el ámbito mundial, en esta especie de pugna entre el unilateralismo de Estados Unidos y el multilateralismo que se quiere abrir con China, con los países del BRIC, en el ámbito europeo de cómo se conforma ese proyecto europeo cada vez más en un sándwich entre las imposiciones de Estados Unidos y ese mundo en el sudeste asiático que se abre, con una guerra en el centro de Europa que prácticamente hace un año y poco nadie esperaba, bueno, con una situación que tiene sus claroscuros por una situación de herramientas europeas que sí han podido ayudar o ya han ayudado de manera muy importante a superar la crisis de la pandemia, los fondos de Next Generation, los apoyos de la deuda mutualizada europea, la puesta en marcha de muchísimos recursos del ámbito europeo, por ejemplo, para hacer frente a todos los procesos de ERTE. Bueno, yo creo que estamos en un momento disruptivo y que genera mucha incertidumbre. No voy a hablar de España en el ámbito político, en el ámbito económico, porque lamentablemente la situación actual, pues bueno, lleva una gran incertidumbre en un hecho curioso, un gobierno de coalición de izquierdas con grandísimos avances en todos y cada uno de los ámbitos sociolaborales y que sin embargo no acaba de despegar en una posición clara con respecto a la percepción de la ciudadanía, y muchas veces puede más el ruido que realmente lo que se asienta detrás de cada uno de los acuerdos que se alcanzan, como este último de pensiones. Estamos en un momento también interesante en el conjunto del sindicato. Prácticamente estamos en el ecuador del mandato de aquellas organizaciones que empezaron en los niveles 4 hace 2 años o hace 1 año y mucho ya, y por lo tanto también es un momento que después de toda esta vorágine de la pandemia, de cómo el sindicato se tuvo que adaptar a una situación que si hubiéramos intentado hacerla de motu propio no hubiéramos sido capaces. Creo que todos teníamos la idea de que el sindicato era muy difícil de mover y muy difícil de cambiar e imprimir otras dinámicas, y cuando se nos obligó a hacerlo, el sindicato, como siempre, respondió de manera muy inmediata a esa nueva realidad. Todo el mundo nos pusimos, y con vosotros y vosotras con más ímpetu, a esa digitalización obligada, de conocer las nuevas herramientas, de conectarnos a través de las videoconferencias, de hacer acción sindical en la distancia muchas veces, pero que el sindicato estuvo allí, lo hizo muy bien y encaró una de las mayores dificultades que ha pasado esta sociedad en los últimos decenios, a ser un elemento central también para nuestra gente en unos momentos muy complicados en el mundo del trabajo,
como era entrar en ERTE, salir del ERTE, estar en tu casa, encerrado. Bueno, pues yo creo que todo eso demostró que el sindicato es mucho más de lo que pensamos muchas veces que somos, ¿no? Y creo que eso es un valor en sí mismo. Pero igual que el sindicato se puso de manera muy rápida en ese modo virtual, no es menos cierto que las herramientas de ese mundo virtual llevan hasta cierto punto al acomodo. Se está más cómodo en casa con zapatillas en una videoconferencia, se está más cómodo intentando gestionar la actividad a través de Gmail, pero ese no es nuestro ecosistema. Por lo tanto, lo que necesitamos y lo que necesita el sindicato, yo creo que poco a poco vamos cogiendo fondo. Siempre cuando dejas de hacer deporte el músculo afloja, pues necesitamos poner al sindicato otra vez en activo, otra vez en forma, para volver a nuestro ecosistema natural, que es el de estar con la gente. Estar con la gente en los centros de trabajo, estar con la gente como estamos hoy aquí, todos y todas los que habéis compartido estas jornadas, estar con la gente en la sociedad, estar con la gente en los movimientos sociales, estar con la gente para disputar de tú a tú nuestro papel, porque ahí es donde nos movemos bien, ahí es donde mejoramos en afiliación, ahí es donde mejoramos en interlocución social y ahí es donde mejoramos en representación. Y es un momento interesante para hacer algo que muchas veces no hacemos. Yo lo he dicho en algún plenario de alguna organización, o federal o territorial, que de vez en cuando conviene rescatar del cajón los documentos de ponencias que aprobamos y no esperar a unos cuantos meses antes del siguiente congreso para preparar los nuevos, ¿no? Y recuperando y rescatando esos documentos, sí quiero señalar las 3 prioridades que entre todos y todas en el 12º Congreso convenimos, aprobamos por amplísima mayoría donde queríamos situar al sindicato. Porque creo que son 3 prioridades fundamentales para tenerlas en la cabecera de nuestra acción sindical cotidiana. La primera decía recuperar y ganar el relato y reforzar las alianzas. Y eso no tiene ni más ni menos que 2 lecturas, y una es en una sociedad muy dispersa, en una sociedad muy diversa, tratar de situar el elemento del trabajo, del valor de trabajo como el elemento central de construcción social y personal. Por mucho que las personas seamos diversas, por mucho que los colectivos sociales sean diversos, por mucho que hablemos de pluralidad, hay una condición que es fundamental para la construcción social y personal de todas esas pluralidades, que es el empleo, y un empleo digno y de calidad que permita desarrollarnos como personas y, por lo tanto, desarrollar un proyecto no solamente personal, sino también social. Y las alianzas son fundamentales. Este enlace de recuperar el valor del trabajo como centro de construcción social y, por lo tanto, de la clase trabajadora como elemento de la construcción de país, junto con la necesidad de situar al sindicato no como un ente aislado, sino como un ente colectivo, donde las alianzas con nuestra gente, con la gente de izquierdas, en los ámbitos de las asociaciones de vecinos, de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, es fundamental para que el sindicato no se quede aislado en las empresas. Es fundamental para que esa parte del sindicato que reivindicamos como sociopolítico coja fuerza y, sobre todo, supere las condiciones corporativas en las que se mueve una parte importante del sindicalismo en estos momentos. Lo decía, me parece que ha sido Carlos cuando le estaba escuchando en algún momento de su intervención. Lo que hacemos nosotros y nosotras no lo puede hacer ningún sindicato corporativo. Ni el SASE en sanidad, ni sindicatos en la función pública, ni sindicatos en la banca, ni sindicatos en cualquier ámbito que se restrinja su acción al ámbito corporativo, puede firmar un acuerdo de pensiones como el que hemos firmado Comisiones y UGT. No pueden firmar un acuerdo del SMI como el que hemos firmado Comisiones y UGT. No pueden firmar una reforma laboral como la que hemos acordado Comisiones y UGT. Ese es el valor del sindicato de clase confederal. Segundo elemento, reforzar, extender y fortalecer derechos, porque veníamos de una etapa donde todos esos derechos se habían recortado. Bueno, el trabajo está ahí. A mitad del mandato tenemos una gran batería de derechos recuperados, de derechos conseguidos, de derechos extendidos, unos más visibles que otros. Pongo aquí el caso de cómo se han disputado algo que parece que no tiene importancia, pero que ha sido fundamental en la modificación radical de cómo entendemos la negociación colectiva. La disputa por el control del algoritmo en las plataformas digitales.
Esto que está ahí operando sin que nadie lo conozca y que al final condiciona condiciones de trabajo, por ejemplo, en Glovo, en Deliveroo y ya en muchas de las empresas que basan parte de su organización del trabajo y parte de su estructura de producción a través de algoritmos que no se conocen, no se saben cómo se formulan, pero al final condicionan el desarrollo de las carreras profesionales, el desarrollo de la producción de la gente, al final su salario. Y creo que ahí, obviamente, la negociación colectiva y el diálogo social han sido fundamentales. Y había un tercer elemento. La tercera prioridad es que esto no lo podemos hacer, situar el valor del mundo del trabajo, las alianzas, la extensión de derechos, si no extendemos y fortalecemos la organización sindical. Y me vais a permitir, en una federación como esta, que tiene una característica que os define y que yo creo que es el único ejemplo que hay en el sindicato. En vosotros y en vosotras confluye lo que se puede trasladar a la confederalidad intrínseca del sindicato. Aquí estáis personas que venís de diferentes federaciones y que venís de diferentes territorios. Por lo tanto, sois la esencia de cuando el sindicato trata de trasladar que queremos un sindicato confederal, que queremos un sindicato que no se mire en las paredes de su sector o de su federación o de su territorio, sois la pura esencia de ese sindicato, donde convive gente que ha desarrollado su acción sindical en una federación determinada o en un territorio determinado, pero que confluye en una federación que es la esencia de las siglas de las comisiones obreras. Algo abierto, algo capilar y algo que tenemos que desarrollar, porque muchas veces la acción cotidiana en nuestros ámbitos, y lo dice alguien que viene de la Federación de Industria y que en algunas veces hemos pecado de esa endogamia, no vemos más allá de nuestro perímetro federal o de nuestro perímetro territorial. Yo lo cuento como una anécdota, pero creo que es una anécdota bastante significativa. Yo en los años 80 estudié magisterio en Guadalajara. Terminé la carrera de magisterio, nos juntamos otros dos compañeros, nos fuimos a una fábrica con un contrato de 6 meses, era cuando te hacían contratos de 6 meses durante 3 años, para sacar dinero para preparar las oposiciones. No teníamos ni la más remota idea de quedarnos en esa fábrica, sino que era sacar dinero, ir a las oposiciones de magisterio y ejercer de maestros. Bueno, 38 años en la empresa. Y 38 años en la Federación del Metal, de Industria, de Comisiones Obreras en Madrid. Si yo hubiera sacado esas oposiciones y me hubieran mandado de maestro a Guadalajara, pues sería de Comisiones Obreras de la Federación de Enseñanza de Castilla-La Mancha. Pero lo que soy en las dos partes es de Comisiones Obreras. Bueno, pues yo creo que esa es la tercera prioridad del sindicato. Fundamentalmente porque necesitamos configurar un sindicato que garantice no solamente la acción sindical directa en la empresa, en el sector y, por lo tanto, en esos elementos más cercanos a la gente en su centro de trabajo, sino que necesitamos reforzar la ideología del sindicato como actor fundamental sociopolítico. Y aquí os voy a pedir un favor también. En momentos de desideologización, en momentos de individualismo, vosotras y vosotros sí estáis aquí por militancia. Aquí ya no operan otros elementos de por qué estás en el sindicato, no porque tengo un abogado, no porque tengo esto, no porque... No. La Federación de Pensionistas, si por algo se caracteriza, es porque es gente comprometida con el proyecto político de las comisiones obreras. Y por lo tanto, el favor que os pido es que no os encerréis en la Federación de Pensionistas. Y exigir al resto de federaciones y al resto de territorios que seáis una parte activa en ese necesario reforzamiento de la militancia sindical en las comisiones obreras, más allá de la configuración de un espacio de organización sindical o de asesoramiento sindical. Yo lo digo en los plenarios de organización y lo digo donde pueda. El sindicato tiene un objetivo único. El resto de objetivos se supeditan a ese. Cuando negociamos un convenio, cuando hacemos un acuerdo, cuando participamos en las jornadas, nuestro objetivo único es que la gente vea la necesidad de organizarse y afiliarse al sindicato. No es el mejor convenio el que más incrementos tiene. El mejor convenio es el que consigue atender a la participación y al compromiso de más gente para que luego se vinculen al sindicato como organización colectiva. Y el mejor sindicato no es, y el mejor sindicalista no es el que atiende y asiste mejor a sus representados. No, el mejor sindicalista es el que enseña, el que forma y el que empodera
a la gente que sale de las empresas, de delegados, delegadas. Cuando me dicen, no, es que yo tengo mucho trabajo porque es que le tengo que hacer hasta el calendario a delegados o delegadas de una empresa. Digo, tú tienes un problema. Porque lo primero que tienes que haber hecho es enseñar a ese delegado, a esa delegada, a hacer el calendario para que ese delegado y esa delegada pueda enseñar a otro delegado y otra delegada a hacer el calendario, porque si no, no llegamos donde queremos llegar. Porque si no, discusiones como las de que tenemos mucha tarea, obviamente son ciertas, pero tenemos mucha tarea porque generamos ineficiencias, ineficacias. Porque los sindicalistas nunca podemos ser imprescindibles. Los sindicalistas, y más los sindicalistas comprometidos en responsabilidades de gobierno y de dirección sindical, tenemos que tener encima en la cabeza como primer elemento que la persona a la que podemos incentivar a estar en la organización más comprometida es a empoderarla, es a darle herramientas, y yo creo que ahí la Federación de Pensionistas puede jugar un papel muy importante. Estamos desarrollando un plan de formación sindical. No queremos especialistas de nada. Tenemos los equipos y los gabinetes técnicos. Obviamente hay que dar las herramientas necesarias para las cosas más naturales, saber hacer un acta, saber hacer una reunión, una negociación, pero no queremos especialistas en salud laboral. Para eso tenemos nuestra gente de salud laboral. Queremos gente que sepa que el sindicato necesita de la gente para organizarse, que por ser el más listo no sacas el mejor convenio, que el mejor convenio deriva de la fuerza que tengas de organización en la empresa. Y que, por lo tanto, el sindicato tiene que ser algo mucho más allá de la mera interposición de acuerdos o de actividades que a uno le pueden sentar mejor o peor, pero que al final, en el resumen es cuántos afiliados hemos conseguido de esta acción, cuántos delegados y delegadas hemos conseguido comprometer en nuestro proyecto. Y decía que creo que ahí, la Federación de Pensionistas y Jubilados y Jubiladas, tenéis un elemento central de trabajo con las federaciones. Lo hacíamos SEPU en industria, intentando, y sabemos que es difícil, seguir conectando las secciones sindicales con la federación. Yo creo que la doble adscripción tenía como objetivo también eso, no perder las referencias con nuestros sectores. Porque aparte de la sangría que significa los procesos de prejubilación, en una organización que necesita, como agua de mayo, meter a jóvenes, porque se nos está envejeciendo, necesitamos que la gente no entienda la jubilación como una ruptura con la organización. Y por eso necesitamos que la Federación de Pensionistas sea un referente y sea un acicate para seguir afiliados y afiliadas, para seguir trabajando en el ámbito de nuestra confederación sindical. Estamos intentando que la organización, que la federación, sea visible en todas y cada una de las herramientas. Ahí tenemos, Manolo es martillo pilón, para que todo lo que hagamos referencie también a la realidad de la Federación de Pensionistas y Jubilados y Jubiladas. El cuadro de mando, que no me va a dar tiempo, pero a que todos los que tengáis dominio de comisiones obreras podáis acceder, se llama cuadrodemando.acco.es. Tenéis también la referencia a la Federación de Pensionistas, de afiliados, datos, etcétera, etcétera. Queremos y creemos que es necesario que esta federación juegue un papel importante. No solamente porque ya lo jugáis, sino porque sois la referencia de lo que es el sindicalismo y la referencia también histórica de lo que tiene que seguir siendo el sindicalismo. Modernizándonos en las herramientas que sea necesario modernizar, implementando las herramientas que permitan y mejoren la acción sindical. Pero más allá de las herramientas, más allá de los sistemas, más allá de ponernos al día en todas y cada una de las nuevas realidades con las que convivimos, hay una cosa que no podemos olvidar y no podemos dejar de tener en primer plano, que es la ideología, la militancia en una organización de izquierda que quiere transformar la sociedad y que lo lleva haciendo desde hace muchos años. Y vosotras sois ejemplo de ello. Así que ánimo, adelante, hay mucha tarea por hacer, mucho que cambiar, y ahí estaréis las comisiones obreras de la Federación de Pensionistas y Jubilados y Jubiladas. Muchas gracias.